¿Todo bien? Sí, bien, todo bien, profe. Ah, perfecto. No, que el otro día tenía muteado el audio y no escuchaba yo lo que decía. Bueno, nosotros no tuvimos clases el lunes, obviamente por el feriado, ¿sí? Así que yo igual les subí un video, pero tampoco les avisé porque la idea era hoy reforzar un poco todo eso que estuvimos viendo. En el video ese que está grabado. Obviamente por un tema de que los temas, si bien no son tan complicados, prefiero que los repasemos. De igual manera no nos vamos a atrasar porque la clase de hoy, eh, o sea, sería la última clase de objetos que yo la tomo como para repasar un poco todo lo que fuimos viendo hasta ahora de teoría de objetos, ¿sí? O programación de objetos, mejor dicho, no solo de teoría. Ya a partir de la semana que viene vamos a arrancar el proyecto integrador, ¿sí? Que va a vincular un poco todas las cosas que fuimos viendo. No sé puntualmente cómo vamos a hacer este año para el tema de deployarlo por ahí. Quedaremos en verlo de manera local y ya está, porque la verdad es que hoy por hoy no tenemos ningún eh, un host gratuito para poder subir una aplicación Java. Así que bueno, nada, tenemos ese pequeño problema. Pero bueno, nada, lo solucionaremos ya con un poquito más adelante y de última así será todo por eh, subido al Git y nada, me mandarán la captura de lo que fueron haciendo o si quieren me lo muestran acá por, por pantalla. No se preocupen por eso. Ah, esperen que no les puse el formulario de presentismo, perdón. Lo estoy grabando, pero no importa. Kiki, presentismo 47. Tiki, tiki, listo. Ahora sí. Bueno, el formulario, ahí les pasa el formulario. El integrador va a ser sobre todo un CRUD o un AVM sencillo. Ustedes le van a tener que poner algo adicional, algo extra. Pueden obviamente copiar el que yo voy a ir haciendo durante las sucesivas clases, pero la idea es que ustedes le pongan algo suyo, digamos, ¿no? Un poco de su impronta. ¿Qué más les iba a contar antes de arrancar? Creo que nada más. Bueno, vamos arrancando y si se me ocurre algo, vemos a ver qué podría llegar a ser. La idea de hoy, vamos a ver varias cosas que tienen que ver con objetos, obviamente, con programación de objetos, que tienen que son exactamente. Vamos a ver un poco de clases abstractas, de polimorfismo. Después vamos a ver constructores. Y por último, esperen que era otro tema más, que me lo olvidé. ¿Cuál era el tercero? Tiki. Esperen que lo tengo acá anotado. ¿Cómo me olvidé? Qué memoria de pajarito que tengo. Ah, claro, sí. Íbamos a ver cómo cambiamos el ámbito de nuestros atributos a privados y veíamos cómo podíamos acceder a los mismos a través de los métodos getters y setters. Esas tres cosas son las que vamos a ver hoy. Es lo mismo que está grabado, ¿sí? Pero bueno, nada, lo vamos a, a ver nosotros acá en vivo, sincrónicos. Y bueno, cualquier duda que surja eh, lo podemos limpiar ahora, ¿no? Para lo cual, obviamente voy a presentar mi pantalla. Si terminamos antes, obviamente lo que vamos a hacer es un repaso de todo, así ya le damos un moño y un cierre a esto. Yo voy a crear la clase número 6, la 5 que yo le subí al Git, que es la clase número 34. Lo que pasa es que le fuimos poniendo acá estos nombres, le hubiera puesto el número de clase, bueno, no importa, ya está. Yo lo numeré con las distintas clases de Java. Que yo le subí al Git es esta puntualmente le subí a ustedes, la que hice 22.566, que es de otra comisión, pero no importa, se condice con el video que es lo que fuimos viendo.
Tiki, 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 tiki. Ahí estamos. Bueno, entonces, bueno, ya está. Sigo con la misma lógica. Voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar clase... Ay, perdón. Se va a llamar clase 06-22547 finish. Yo voy a crear varios paquetes de clases acá, como hice con el otro ejercicio, ¿sí? Como el que le subí, pero más que nada para separar las cosas y que no nos quede después todo un menjunje bastante complicado de seguir. Java Catbash, clase 01, vamos a poner clases, porque no me refiero a las clases nuestras, sino que van a ser clases las que voy a poner en esa carpetita. Voy a borrar esto y acá voy a crear una clase nueva, ¿sí? New Java Class, que le voy a poner animal, finish. Y acá tenemos una nueva clase. Una clase, en definitiva, si ustedes recuerdan, no es más ni menos que un modelo del cual van a nacer nuevos tipos de datos, que van a ser objetos y que van a tener la forma de esta clase animal. Lo primero que vamos a ver son clases abstractas y polimorfismo, ¿sí? Vamos primero con polimorfismo. ¿Qué quiere decir la palabra polimorfismo? Obviamente que va a poder tomar varias formas. ¿Y qué es lo que va a poder tomar varias formas? Nosotros vamos a poder crear métodos en esta clase, que vamos a hacer ahora uno de ejemplo. Y lo que vamos a poder hacer desde sus clases hijas, vamos a poder, ¿cómo se dice?, sobreescribirlo de otra manera para que haga una función diferente. Pero bueno, vamos a un ejemplo sencillo. Primero vamos a ponerle a esta clase animal un par de propiedades. Public, por ahora todo. Ahora vamos a ver cómo se complica esto. Le vamos a decir especie, ¿sí? Vamos a poner copy paste, así lo hago más rápido. Public, le voy a decir string color y vamos a ponerle public int edad, ¿sí? Tenemos estas propiedades que va a tener este objeto del tipo animal que puse acá. Tiki. Ay, ¿por qué no lo hago más fácil? Listo, ¿no? Ya está. Más de vago empiezo a hacer copy paste de más. Bueno, tomo un poquito de café. Y le voy a decir ahora que va a tener un método que va a ser público, que va a ser void, o sea que no va a durar nada, y que se va a llamar sonido, ¿sí? Este método, nada, me va a tener un mensaje por pantalla, que le voy a poner sound, y le voy a decir sonido del animal, ¿sí? Nada del otro mundo. Si yo esto lo guardo, ahora lo que debería hacer es crear dentro de mi paquete de clases una clase principal para poder hacer una clase ejecutable. Si no, no voy a poder hacer mucho con este programa. Una new Java class, le voy a poner principal. Y acá adentro voy a pegar un método main, ¿sí? Que abre y que cierra. Cuando guardo, ya me pone un play acá arriba porque es una clase que yo la voy a poder ejecutar. Vamos primero a lo primero, ¿sí? Lo que veníamos haciendo hasta este momento sin ningún problema. Yo acá puedo crear un nuevo objeto de la clase animal. Voy a decir animal. No sé, A1 es un nombre igual new animal. Ya tengo un objeto creado de la clase animal. A1 punto. Color marrón. A1 punto edad igual, no sé, 7, qué sé yo. A1 punto especie igual, no sé, cebra, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora, sin más ni menos, no hay mayor inconveniente con esto, ¿sí? Yo además de poder darle valores a los atributos de este objeto, también puedo utilizar sus métodos. ¿Por qué? Porque si yo agarro y vengo y le digo A1 punto, tengo sonido disponible para utilizar. Yo esto lo guardo y lo imprimo.
selecciono la clase principal, sí, va a ser esta. Si yo ejecuto, arriba de Build Success me dice que sonido del animal, ¿sí? O sea, encontró el método de la clase animal y lo ejecutó. Encontró el método de la clase animal y lo ejecutó, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy a venir acá y voy a crear una nueva Java Class, ¿sí? Y le voy a poner directamente, ahora sí vamos a hacer, no sé, la clase oveja, ¿sí? Finish. La clase oveja va a tener simplemente un solo atributo que va a ser un public y le vamos a poner string pelo, sí, qué sé yo, no sé, estoy tirando fruta ya, ¿no? Pelo, ¿sí? Va a ser el único atributo que va a tener esta clase. Esperen que llegó alguien. ¿Yo puedo instanciar objetos de esta clase? Sí, perfectamente. Si yo me vengo acá y le digo oveja o1 igual new oveja, ya tengo creado un objeto del tipo oveja. O1 que tiene disponible para trabajar solo el atributo pelo, ¿sí? Que es, no sé, largo. No sé si hay oveja pelo largo, pero no importa. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar las características que tiene mi clase animal para hacerlas extensivas a mi clase oveja. O sea, para que puedan, para mi clase oveja pueda heredar todo lo de la clase animal. Esto lo hacíamos en la clase que nosotros queríamos que herede de alguien, extend, y le vamos a decir animal. Guardo, no hay que hacer ningún cambio por ahora acá, pero si yo me vengo a mi clase principal, mi objeto de la clase oveja o1 ahora no solo tiene pelo, sino también tiene especie, color y edad, y además tiene por algún lado sonido, ¿sí? Si yo esto lo ejecuto, dos veces tengo sonido del animal, porque ¿qué heredó? Heredó el método de su clase padre, que sería de su clase oveja, y ese método solamente decía sonido del animal y listo, ya está, no hay mucha vuelta que darle. Pero vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo voy a crear un objeto, perdón, un método en mi clase oveja que se va a llamar sonido, ¿sí? Se va a llamar sonido. En mi clase oveja se va a llamar sonido. Entonces le voy a decir public void sonido y le voy a poner acá un south. La oveja hace me, qué sé yo. ¿Sí? Pero fíjense que me está marcando un warning, no un error, un warning me está marcando. ¿Y qué me está diciendo? Si yo me paro acá, me dice add override anotación. Bueno, no sé cómo se dice en inglés. ¿Sí? ¿Qué es una anotación? Una anotación es algo que le va a indicar al lenguaje, le va a indicar a Java que este método que está acá, ya sabemos que es un método que proviene heredado de una clase superior, pero nosotros lo vamos a sobreescribir. ¿Sí? Sabemos que viene de una clase heredada, pero nosotros lo vamos a sobreescribir. Y vamos a probarlo. Voy a ejecutar. Y fíjense que ahí cambió. Mi objeto de la clase animal ejecutó el método sonido de la clase animal sin ningún problema. Pero mi objeto oveja, que heredaba de la clase animal, ejecutó un método que se llama sonido propio, sobreescribiendo el método de su clase padre, ¿sí? O sea, nosotros tomamos los métodos y los deformamos como nosotros queremos, ¿sí? Eso se le conoce como polimorfismo. Ahora vamos a pensar lo siguiente, entre todos. ¿Recuerdan cuando yo les hablé de armar un hipotético
liquidador de haberes, donde nosotros dijimos que íbamos a tener. Estoy acá. Donde nosotros dijimos que íbamos a tener nuestros empleados, nuestros tercerizados, nuestros hijos de los empleados. Íbamos a tener distintos perfiles que iban a convivir con mi liquidador de haberes, pero todos tenían una serie de características en común. ¿Sí? Esas características en común nosotros las definimos en una clase persona. Cuando nosotros tengamos que instanciar objetos para trabajar con ese hipotético liquidador de haberes, nosotros vamos a necesitar instanciar objetos de empleados, de tercerizados, de hijos de los empleados, de contratados, no sé, de todo tipo, pero nunca vamos a necesitar instanciar objetos del tipo persona. ¿Por qué? Porque en definitiva, esa clase no cumple ninguna función en nuestro sistema liquidador. Es solamente un molde general para los otros moldes. Nada más que eso. Entonces, cuando nosotros desarrollamos clases, tenemos la posibilidad de generar clases que solamente sirvan para tal fin, para ese fin que yo les mencioné. O sea, que no se puedan instanciar objetos de esa clase, sino que solamente vamos a poder heredar todos los atributos y métodos de esa clase a otra, pero no voy a poder instanciar objetos de esa clase. A eso se lo conoce como una clase abstracta. En principal, nosotros teníamos la clase animal, un objeto A1, y teníamos la clase oveja, un objeto O1. ¿Sí? Me voy a venir a animal y le voy a decir public, dejo un espacio, abstract, class, animal. ¿Sí? Voy a guardar y fíjense que me empezó a tirar errores ahora. ¿Dónde me tira errores? En principal. Me vengo a principal y fíjense lo que pasó. Me paro acá y me dice, animal es abstracta, no puede ser inicializada. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual les mencioné antes. Yo ahora no puedo crear más objetos de mi clase animal. Sí puedo utilizar la herencia para armar otras clases. No me salía, me trae un poco. ¿Sí? Entonces ahora esto yo ya no lo puedo hacer más. El compilador no me lo deja hacer. Corto, pego, guardo. Y ahora sigue funcionando, pero yo ya no puedo crear más objetos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una clase abstracta? El objetivo de una clase abstracta es que me sirva de molde general para otras clases que van a heredar de esa. Pero yo no voy a poder heredar directamente, o no voy a poder instanciar directamente objetos de la clase abstracta. ¿Sí? Así como tenemos clases abstractas, también tenemos métodos abstractos. Los métodos abstractos son métodos de uso obligatorio, ¿sí? O de sobreescritura obligatoria, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo un método lo creo como abstracto, las clases hijas que hereden de esa clase, que le puse un método abstracto, sí o sí van a tener que sobreescribir un método con ese nombre. Vamos a ver cómo sería esto. Me voy a venir a mi clase animal, ¿sí? Me voy a crear un método que se llame, qué sé yo, imprimir, public, voy a imprimir. Y este método le voy a poner solamente un south. Count no, count era algo, pero no es esto. ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? Esto es un método abstracto. ¿Sí? Esto lo voy a guardar. Está mal esto, no va a andar, pero bueno, esperemos porque les quiero mostrar el error.
Ahora, mi clase animal es abstracta, no hay ningún problema en que yo cree métodos dentro de una clase abstracta, mientras estos métodos no sean abstractos, funciona sin ningún problema, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente, me voy a venir acá y le voy a decir public, ay, perdón, abstract void imprimir, y me está tirando un error. ¿Qué me dice el error? Me dice, un método abstracto no puede tener un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es un contenido del método. Es todo esto que está acá. Me dice, no puede tener un cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un método abstracto, fíjense, me está tirando un error. Le voy a sacar el error, le pongo un punto y coma ahí. Parecería que el error se fue, pero cuando guardo, fíjense que ahora me tira error en oveja. ¿Sí? Vamos a ver qué es ese error. Entonces, yo creo un método en mi clase animal abstracto. ¿Qué quiere decir? Que en todas mis clases heredadas voy a tener que tener sobrescrito sí o sí un método imprimir. Fíjense que si yo me vengo acá y me tira un error, me paro sobre el error y me dice oveja no es abstracto, pero tiene que sobreescribir un método que se llame imprimir en animal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sencillo, de la misma manera que hicimos arriba. Public void imprimir sought imprimir. Ahí está. Método heredado abstracto. Guardo y fíjense que de nuevo me sale el amarillo, me sale el warning. No me está saliendo un error, sino me está saliendo un warning. Me paro acá y me dice debe agregar la anotación, agrego la anotación, guardo y el error se fue. Entonces, la clase animal que me heredó todos sus componentes, sus propiedades a oveja, me está obligando a que sí o sí yo agregue un método de imprimir. Eso es un método abstracto. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase de la cual yo no puedo instanciar nuevos objetos. Si una clase abstracta no se hereda ningún, perdón, si yo creo una clase abstracta y nadie hereda esa clase abstracta, no tiene sentido. ¿Sí? Es como una contradicción, porque a mí no me sirve para nada. Yo no puedo instanciar objetos y ninguna otra clase hereda esa clase abstracta, algo hice mal. ¿Sí? ¿Se entendieron estos dos temas? Pónganme en el chat igual, chicos, cualquier cosa. Esperen que voy a ver el chat. Si no, mazo, cuenten. Estoy grabando, ¿no? Sí, son algunas cositas bastante, como dice Fede, son difíciles, no son fáciles de aprender de una porque es una forma diferente. Nosotros para nuestro trabajo final, como mucho vamos a ver herencia. ¿Sí? Toda esta parte de clases abstractas y métodos abstractos no lo vamos a ver. Así que en ese sentido quédense tranquilos, pero bueno, ustedes por lo menos de este curso se llevan el conocimiento de que es una clase abstracta, de que es un método abstracto, y ahora vamos a ver constructores y después vamos a ver métodos, getters y setters. ¿Sí? Pero es más o menos, sí, es así como Beverly como se desarrolla hoy por hoy en un ambiente profesional. ¿Sí? Quizá no tanto con algunas cuestiones que son mucho más técnicas, pero sí está todo orientado a objetos. ¿Sí? Ustedes ahora cuando veamos el integrador final van a ver que vamos a tener una tabla, que la vamos a construir nosotros obviamente, y vamos a tener objetos que van a tener exactamente la forma de esa tabla. Con esos objetos nosotros nos vamos a mover por la aplicación para persistir en esas
en esas tablas. Bueno, vamos rapidito al tema que sigue. Tiki, tiki. Esperen que me perdí. Main Java, acá, este. Bueno, voy a hacer así. Este lo voy a cerrar. Y voy a crear acá un nuevo Java Cat Bash. Y le voy a poner clases 02. Y acá le voy a crear una clase persona. Esta clase persona. Le vamos a poner unos atributos. Le vamos a poner una entero ID. Le vamos a poner un string nombre. Le vamos a poner un public. ¿Por qué no le puse public arriba? Porque simplemente para que vean que el public se toma de forma estándar, que es público, si no le indico lo contrario. Entonces lo pongo o no lo pongo, es lo mismo. Public, string, apellido. ¿Sí? Vamos a poner esos tres nada más. No, pero necesito un par más por el ejemplo que voy a hacer. Vamos a poner uno más, entero, edad. ¿Qué es un método constructor? Un método constructor es un método, ¿sí?, como los que vimos hasta ahora, una función propia de un objeto, que me va a permitir construir, instanciar nuevos objetos y darle valores al momento de instanciarlos, ¿sí? ¿Cómo nosotros creamos un objeto hasta este punto? De la siguiente manera. Yo me vengo acá, le voy a dar new class principal. Y bueno, acá ya saben, es void, no, cualquiera, public, static, void, main, string, args. ¿Cómo creo un nuevo objeto? Persona, p1 punto, p1 igual new persona. ¿Cómo le doy valores a este objeto? P1 punto... ¿qué le pasa a esto? Esperen que me olvidé algo. ¿Qué me olvidé? Estoy moviendo constructores. Me duele un poco la cabeza. Creo que estoy medio pavotado con el calor que hace. Persona, P1 igual new persona. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no me toma? Persona, P1. Porque pusiste P1 en mayúscula ahí, en el new. Exactamente. Gracias. ID igual a 1. P1 punto edad igual 41. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Podemos poner todos los datos. Vamos a poner uno más y nada más. Nombre. Nicolás. ¿Sí? Hasta acá nosotros creamos un objeto del tipo persona y después le damos valores al momento, una vez creado el objeto, ¿sí? Pero nosotros tenemos la posibilidad de crear métodos constructores. Los métodos constructores nos van a servir para, al momento de crear un objeto, de instanciarlo, ya pasarle valores y crearlos. Y además nos van a servir de control de que a la hora de que nosotros creemos ese objeto, poder pasarle los valores que nosotros necesitemos como mínimo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos crear objetos de la clase persona y queremos que cada uno de sus atributos tengan valores, podemos crear un constructor a tal fin, ¿sí? ¿Cómo sería un constructor? Un constructor tiene una característica en particular. El método constructor va a tener siempre el mismo nombre de la clase. De esta manera, Java sabe que ese método es un método específico que se llama constructor. Y además, puedo tener varios constructores con el mismo nombre. Ustedes saben que
tanto métodos o las funciones, cuando nosotros vimos funciones en su momento, saben que no podemos tener métodos con el mismo nombre, ¿sí? No podemos tener funciones en el mismo contexto que se llamen todas imprimir. Entonces, cuando nosotros creamos los métodos constructores, recuerden que el método constructor tiene que tener el nombre de la clase y además podemos tener varios de ellos, no tienen por qué ser uno solo. Vamos a ver cómo sería crear un método constructor. Una vez que yo creo un método constructor, la forma que nosotros venimos creando objetos va a dejar de ser válida. ¿Por qué? Porque Java me dice, si me estás creando un objeto constructor, un método constructor, a partir de ahora los vamos a crear así. Y nada más. Ahora les voy a mostrar cómo podemos volver a hacerlo como lo venimos haciendo. Pero vamos a arrancar de a partes. Yo voy a crear un método constructor, public, persona, mismo nombre de la clase, y a este método le voy a pasar un entero. Recuerdan que cuando nosotros hablamos de funciones, las funciones le pasamos argumentos a través de variables. Esas variables podían tener el nombre que se les ocurra. Nosotros le poníamos nombres específicos para que nos sea más fácil, obviamente, saber cuál es cuál, pero podían ser lo que se les ocurra. Fíjense, yo le voy a pasar X, que va a ser el ID, del mismo tipo. Le voy a pasar un string, que va a ser una Y. Le voy a pasar otro string, que va a ser, una Z. Y le voy a pasar un entero, que va a ser la B corta. ¿Sí? Le voy a pasar todos esos datos. ¿Con qué se corresponden esos datos? Con el ID, con el nombre, con el apellido y con la edad. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir ID, que es el atributo del objeto, va a ser igual a X. Le voy a decir nombre, que es el atributo del objeto, va a ser igual a Y. Le voy a decir, acá le voy a cambiar a, porque no me gusta que esté en mayúscula, que apellido va a ser igual a Z. Y le voy a decir que edad va a ser igual a B corta. ¿Sí? Por ahora les ponemos esto, ¿sí? Pero les quiero mostrar un ejemplo específico, por eso les puse estos nombres medios raros. Fíjense que si yo me vengo acá, ahora yo no puedo crear más objetos así. ¿Por qué no los puedo crear así? Porque Java me dice, si vos me creaste un método constructor, ahora los vas a construir como me estás diciendo que los vas a construir. Entonces, yo le voy a decir, esto lo voy a comentar, le voy a decir persona, P2, otra persona, igual new. Persona, ¿y qué le voy a pasar acá? Le voy a pasar los datos que yo le di. 31, Pedro, qué sé yo, Álvarez, y ¿qué era? Edad, ¿no? Sí. Edad 50. No me tira más error. ¿Cómo construir el objeto P2 ahora? Con todos estos argumentos que yo le pasé. 31, Pedro, Álvarez y 50. ¿Sí? Al momento de instanciar el objeto ya le doy valores y ya lo creo. ¿Cómo lo creé? Porque tengo un método constructor para tal fin. ¿Puedo crear objetos de otra manera en este punto? No. Esto que está acá arriba no lo puedo hacer más. Si yo en lugar de los 4 valores le paso 3, me tira error. Si le pasase 2, lo mismo. Si le pasase 1, lo mismo. Entonces, según lo que hablamos recién, ¿cómo se imaginan que yo puedo crear objetos, por ejemplo, con la edad? Creo otro objeto constructor, otro método constructor. Fíjense que como Java sabe que es un método constructor, si yo le digo public, persona, entero X, no me hace ningún problema.
Si yo le digo ID, que es el atributo del objeto, es igual a X, que es el argumento que trae el método, perfecto, listo, no hay ningún problema. Entonces yo vengo acá ahora, si le digo persona P3 igual new persona y le voy a pasar solamente, no sé, el 32. Perfecto, listo. Te creé un objeto con ese argumento solamente. ¿Puedo acceder a los demás valores? Sí, puedo. P3 punto y tengo edad, ID, nombre, apellido. Tengo todos los atributos. ¿Sí? Método constructor me permite a mí, de alguna manera, controlar cómo voy a crear los nuevos objetos. Si yo quisiese nada más que todos los objetos que yo cree, tengan valores cada uno de esos atributos, esto no lo creo y dejo solamente este método constructor. Entonces la única manera que yo voy a poder tener objetos nuevos es asignándole a cada uno de esos atributos un valor. ¿Sí? Pero nos vamos a encontrar con este problema, que sería el siguiente. Nosotros podemos llamar estas variables como quisiésemos. Pero ¿qué pasa si yo le digo ID, nombre, apellido y edad? O sea, los atributos del método se llaman igual que los atributos de la persona, de la clase. ¿Sí? O sea, las variables que yo definí en mi método se llaman igual que los atributos de la clase. Fíjense que si yo le digo ID, no me tira un error, pero me tira un warning. Porque ¿qué es lo que me está diciendo Java? Me dice, la verdad, estoy confundido, no sé cuál es cuál. No sé si estamos hablando del atributo del método, perdón, del argumento del método o del atributo de la clase. ¿Cuál es cuál? Entonces, tenemos la palabra this. This punto quiere decir, this quiere decir este. Entonces, si yo le digo this.id, le estoy diciendo que estoy haciendo referencia al atributo de la clase. Esto es el argumento del método. Atributo de la clase, argumento del método. Atributo de la clase, este que está acá arriba, argumento del método, este que está acá. Fíjense que hay cambio de color. Fíjense que si yo me paro en nombre abajo, me marca el nombre que está acá. Pero si yo ahora esto lo cambio, se lo pego acá, se lo pego acá y se lo pego ahí, ¿sí? Yo ya tengo bien diferenciado cuál es el argumento del método y cuál es el atributo de la clase. ¿Sí? ¿Puedo hacer más métodos constructores? Sí. Puedo hacer más métodos constructores. Puedo hacer tantos como yo necesite. Pero lo común es tener un método constructor que me cree un objeto dándole atributos dándole valor a cada uno de esos atributos. Si yo quiero volver a poder generar objetos de la clase persona vacíos, o sea, la vieja usanza como lo veníamos haciendo, me voy a venir acá y voy a crear public persona me ha colgado. Y acá le voy a poner super. Super es palabra reservada y lo que es un super constructor. Si yo esto lo guardo, fíjense que me vengo acá, esto lo descomento y de nuevo tengo la posibilidad de generar un objeto sin darle valores a ninguno de sus atributos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no tenemos un método constructor puntual, cuando yo creo un objeto, tengo implícitamente creado un superconstructor. No lo tengo detallado, pero lo tengo implícitamente creado. Si yo creo un método constructor puntual y quiero seguir trabajando
o creando objetos como venía antes, ahí sí le tengo que poner explícitamente el superconstructor. ¿Sí? Pero la idea principal de esto, y es lo que yo quiero que se lleven, es que con un constructor nosotros nos podemos asegurar de que cada uno de los objetos que nosotros creamos o instanciemos, le pasemos los argumentos mínimos requeridos. En este caso todos, ¿sí? Pero si yo vamos a suponer que necesito crear objetos con el ID como mínimo, puedo crear un constructor que sí o sí requiere el ID. Si no lo tengo, no lo puedo crear. Los otros valores, si no los tengo, no pasa nada. Si no, les puedo poner null, lo que a ustedes se les ocurra. Pero de alguna manera nosotros podemos bloquear que la creación de objetos sea como nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Es más complicado que antes, que lo anterior? Sí, sí, perfecto. Esto fue bien. Ah, bueno, joya. Bueno, a ver, ¿qué más? Esperen, que me ordeno un poquitín. Bueno, vamos a cambiar un poco. Bueno, no, más o menos. Fíjense, más o menos lo mismo. Siempre hablamos de programación orientada a objetos, pero vamos a cambiar un poco la mecánica o la dinámica como la veníamos trabajando hasta el momento. Obviamente voy a necesitar crear un ejercicio nuevo, así que tengan un toque de paciencia. Me voy a copiar esto, así no lo escribo de nuevo. Voy a crear acá un nuevo Java Catbash. Le voy a poner clases 3. New Java Class. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear mi famosa clase persona nuevamente. Persona. Tiki. Y a mi clase persona le voy a decir que va a tener un entero ID, string nombre, string apellido, no, string edad y string mail. ¿Sí? Vamos a decir que tiene esos atributos la clase persona. Si yo no le pongo que son públicos, son públicos. ¿Sí? Asume que son públicos Java. .NET y C, el lenguaje de programación C, al revés. Si yo no le pongo nada, asume que son privados. ¿Sí? Es una pequeña gran diferencia. Igualmente, los errores que lanza tanto C como Java como .NET son claros. Aquí están haciendo referencia si un atributo es privado o público. Simplemente les hago esa anotación para que les quede fresco una gran diferencia que hay entre dos lenguajes que nacen de C los dos, ¿no? Bueno, volvamos acá. Si yo quiero crear un objeto de la misma manera que venimos hasta ahora, persona, vamos a ponerle el famoso Pedro, igual new persona. ¿Sí? Pedro, punto, apellido, igual Álvarez, Pedro, punto, edad, igual 41. ¿Edad no era? Sí. Ah, porque es un string. Acá lo voy a poner. Perdón, acá me equivoqué. Int. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver. No tenemos ningún problema, ¿sí? Porque la forma de acceso a los atributos de esta clase son públicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que son públicos?
es un sinónimo de una variable global. Desde cualquier punto yo voy a poder acceder a los atributos de esta clase. ¿Sí? Los atributos están expuestos. En ningún desarrollo profesional que ustedes hagan van a haber atributos públicos. Todos los atributos van a ser privados. Cuando sean privados, la única manera que yo voy a tener de acceder a esos atributos es a través de métodos. ¿Sí? ¿Qué es un método? Lo que venimos haciendo hasta ahora, funciones. ¿Recuerdan que vimos recién el método constructor? Bueno, vamos a tener métodos específicos para a cada uno de los atributos de la clase persona le podamos setear valores y vamos a tener atributos para que a cada uno, vamos a tener un método para que a cada uno de los atributos de la clase persona yo les pueda obtener el dato que está cargado. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos métodos? Se llaman getters y setters. Son bastante conocidos, ¿sí? Cuando ustedes les pregunten qué es un método getter y setter, es un método para poder acceder a los atributos privados de una clase. ¿Sí? Definición casi de diccionario. ¿Sí? Los métodos getter y setter son muy sencillos, pero como tenemos que hacer un método para cada atributo, un método para obtener y un método para setear o un método para poner, se puede volver confuso. ¿Cómo sería esto? Vamos a pensar en ID. Yo necesito un método para poder ponerle un valor y necesito un método para poder obtener su valor. ¿Sí? Pensemos en funciones, olvídense por ahora de métodos. Si yo a una función le quiero mandar un dato, ¿sí? Le quiero pasar un dato, esa función le teníamos que dar argumentos. Entonces, public, le voy a poner por ahora un nombre cualquiera, poner, ¿sí? ID, y le voy a pasar un entero X. Entonces, al atributo ID del objeto va a ser igual a X. ¿Sí? Public void. Ahí está. Ahora sí. Entonces, este método no va a devolver nada. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner solamente un valor que yo le voy a enviar al atributo ID de la clase persona. Ahora, yo voy a necesitar un método para obtener. Si yo necesito obtener, ¿sí? Este método me tiene que retornar un valor. Public int obtener ID y no recibe ningún argumento. ¿Pero qué hace? Si el método dice que devuelve un entero, entonces tiene que retornar un entero. ¿Y qué va a retornar? El ID. ¿Sí? Un método para ponerle un valor al ID, un método para retornar el valor del ID. ¿Cómo sería esto? Si yo me vengo acá, guardo todo. Perdón, me faltó algo principal. Recuerden que yo le dije, si no le ponía nada era público. Ahora le voy a cambiar cada uno de los atributos de mi clase persona y le voy a poner private, privado. Privado, privado, privado y privado. Fíjense que si yo guardo, ¡pum! Errores por todos lados. ¿Por qué? Yo el objeto lo puedo crear. No hay ningún problema. Pero yo no voy a poder acceder más a cada uno de sus atributos. De esta manera por lo menos no voy a poder acceder. ¿Por qué? Porque ahora la única manera que yo tengo de acceder a ellos es a través de sus métodos para poner y sacar datos. Entonces, ¿cómo sería?
Si yo a mi objeto Pedro le quiero poner un dato, tengo que utilizar el método que acabo de crear, que se llama poner, y le paso, no sé, 88. Si yo quiero saber qué es lo que tiene cargado mi objeto Pedro en su propiedad ID, le tengo que tirar un south para que me lo imprima. El valor es 2 puntos más Pedro punto obtener ID. Ejecuto, imprimo. No, perdón, me equivoqué. Tengo que pararme sobre principal de clase 3 y darle run file. El valor es 88, que es el que se le acabo de dar yo recién. Yo le puse entonces al atributo ID del objeto Pedro 38 y le imprimo con ese valor. Ahora, esto resulta engorroso. ¿Por qué? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Por cada uno de mis atributos yo voy a necesitar un método get y un método set. ¿Sí? ¿Por qué no puedo poner todos juntos? Porque por ahí yo no necesito acceder a todos juntos. Yo necesito acceder a uno puntual. Entonces necesito un método para cada uno. Si yo lo pongo así como está, no habría problema. Pero me tengo que acordar bien de cuál es cuál. La notación es la siguiente. Si yo quiero poner un dato en un objeto, es set ID. Y si yo quiero obtener el dato de un objeto, es get ID. ¿Es un estándar de la industria? No sé si es un estándar de la industria, pero ustedes lo van a encontrar así. El método set va a tener ese nombre por cada uno de los atributos y el get va a tener ese nombre por cada uno de los atributos. Gracias a Dios, nosotros tenemos disponible ID. IDES con S. Los IDES nos ayudan a escribir código. Perdón, toma un poquito de agua. Nos ayudan a escribir código. Entonces, esto lo voy a eliminar. Botón derecho sobre la clase. Insert Code. Y fíjense todo el código que tiene disponible Java para escribirme solito. Tiene constructores, ¿sí? Puede crear constructores como los vimos recién hace un ratito, solo con el ID, o con el nombre, con el apellido, o con el nombre y el ID y el nombre, o con el ID y la edad, lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden crear desde acá, pueden crear varios. Pero lo que más yo voy a utilizar es botón derecho, Insert Code, y fíjense que tengo getters, me crea solo los getters, setters, me crea todos los setters, y getters y setters. Tiki, le digo, de todos los elementos, los atributos de mi clase persona, créame un método get y un método set, y me crea todos los elementos. ¿Sí? Esperen que me fui, acá. Generar. Tengo mi get ID, mi set ID, get nombre, set nombre, get apellido, set apellido. ¿Sí? Todos los getters y setters creados. Fíjense que el método get siempre tiene un return del mismo tipo del cual es el dato. Y el método set tiene un argumento, el método. ¿Sí? Recuerden siempre, porque esto se lo van a encontrar en diferentes tecnologías, ¿sí? En diferentes tecnologías se lo van a encontrar, pero siempre que hagan referencia a set es que voy a poner un dato en algún lado. Cuando se encuentren con get es obtener el dato a algún lado.
Y recuerden que nosotros cuando vimos JavaScript, que nosotros obteníamos el dato de un tag de HTML, lo hacíamos a través del getElementById, que lo que estábamos haciendo es tomar el dato de algún lado, ¿sí? Bueno, este es un tema bastante usado, ¿sí? Cuando nosotros creemos nuestro proyecto la semana que viene, no vamos a arrancar ya de movida con la parte de Java, obviamente. Fíjense que poner ID, porque ahora se llama set, ¿cómo es? Set ID, ahí está. Y este se llama ahora get ID, ahí está. Cuando nosotros hagamos nuestro proyecto la semana que viene, que vamos a arrancar primero con pantallas, base de datos, bueno, todo lo más sencillo primero, pero después nosotros vamos a crear una clase, que esa clase va a coincidir con la forma que va a tener nuestra base de datos, y cada uno de los atributos de esa clase van a ser privados, ¿sí? No van a ser públicos, van a ser privados. Entonces vamos a tener que crear métodos getters y setters para poder acceder a cada uno de esos atributos, ¿sí? No lo vamos a hacer público porque no se trabaja así. Si ustedes crean una clase pública, los van a sacar carpiendo, ¿sí? Porque no se utiliza de esa manera. Así que este es un tema, yo les diría bastante importante, porque es la manera que ustedes van a tener de acceder a los atributos de las clases privadas, ¿sí? Entonces, insisto, una definición. ¿Qué son los métodos getters y setters? Son los métodos con los cuales yo voy a poder acceder a los atributos privados de una clase, ¿sí? Ok. Bueno, ¿sí? Consulta, ¿no es más fácil dejar todo público? Sí, es Sí. más... Ay, perdón, me escuché yo mismo. Sí, como ser es más fácil. Pero cuando vos lo dejás público, la clase está más expuesta. Entonces, sí o sí, son clases con atributos privados y métodos para poder acceder a esos datos. Cuando creas varias clases principal, tenés que estar poniendo cuáles. Sí, Celeste, vos podés configurar cuál es la clase principal, fíjate desde acá. Yo para hacerlo más rápido. Si yo me paro en el proyecto, le doy Properties, me vengo a Run. Acá vos podés decir cuál es la main class de cada uno de estos 3 paquetes que yo armé. Si yo le digo y le doy guardar, ya cuando ejecuto me ejecuta esa. Pero yo para hacer más rápido me paro sobre la que necesito, le doy botón derecho, Run y listo. Sobre todo en esta parte. Después ya ustedes sí se lo configuran como quieran. Bueno, vamos a ver estos últimos minutos que tenemos para ver dudas y consultas. No solo de esto, sino de todo lo que vimos de objetos. Si tienen alguna duda, quieren que hagamos algún otro ejemplo más, algún concepto que no les quedó del todo claro, aprovechemos porque ya la semana que viene no arrancamos con otro tema, porque más o menos vamos a estar siempre hablando de lo mismo hasta que termine la cursada, pero la idea es arrancar ya con el proyecto integrador. Vamos a ir armando las pantallitas, vamos a ir armando la base de datos. Bueno, vamos a tratar de hacer un poco cada clase. Las clases nuestras, nosotros tenemos un tema que aprovecho ya y se los comento. Nuestras clases terminan la semana del 12, ¿sí? O sea que nos quedan 3 semanas completas, 6 clases. Nos quedan 6 clases, lo dije bien. El tema es el siguiente.
El jueves 15, ¿sí? Es muy probable que no tengamos clases. Yo igual les voy a poner un video si es que no llegamos a completar algo, pero de cualquier manera, y el que quiera, el que pueda, el que tenga ganas, nosotros nos vamos a encontrar una clase más la siguiente semana, la del 19, pero no va a ser una clase más que nada, digamos, para ver ningún tema nuevo, sino para hacer un cierre de clase. Bueno, charlemos un rato y ya como una despedida, ¿sí? Así que, si bien es la última semana del año prácticamente, pero bueno, quédense tranquilos que no vamos a ver nada nuevo ni nada por el estilo, sino que para hacer un cierre entre todos. Pero bueno, sincrónicamente nuestras clases terminarían, como les mencionaba, la semana del 12, ¿sí? O sea, con la segunda clase de la semana del 12. Y el integrador, no tengo fecha exacta de cuándo lo tienen que entregar, pero sí se da con bastante tiempo, así que calculo que no van a tener mayor problema. ¿Y cuál es la dinámica de ese integrador? Ustedes pueden hacer exactamente como lo hice yo, pero la idea es que le agreguen algo adicional, ¿sí? Que trabajen, por ejemplo, la parte del frontend diferente, que agreguen algún campo adicional a las tablas que yo voy a ir haciendo. No sé, lo que a ustedes se les ocurra, viene bien siempre, pero siempre que tenga algún valor agregado, algo un poquito más del lado de ustedes, digamos. Pero lo vamos a hacer todos juntos, el integrador, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Quieren que veamos algo? ¿Sí, no? Si no, cortamos acá y seguimos la próxima clase, que ya arrancamos tema nuevo. Primero hay que madurarlo un poquito, Luego fijamos. practicamos y después te decimos. Bueno, a mí, si quieren, si van a practicar el fin de semana, lo que más me interesaría es que hagan una clase privada, la que quieran, con la forma que quieran, y que creen los métodos getters y setters y vean cómo asignarle valores y cómo imprimir los valores. Practiquen eso, porque eso es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer el integrador. Lo otro son todos temas, obviamente, que vienen de la mano de programación orientada a objetos, ¿sí? Pero no nos van a, digamos, no los vamos a utilizar ahora en lo próximo, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias, profe. No se olviden de completar el formulario, por favor. Bueno, saludos. Gracias a todos. Gracias, chao. Chao, profe, nos vemos. Adiós, gracias. Chao, buen fin de. Chao.